Siga en vivo todas nuestras emisiones a través de www.tctelevisión.com y nuestro Facebook en TC Televisión 10. Un saludo y un buen día para todos los que se unen a nuestra señal. Como todas las mañanas, gracias por hacerlo. Gisela, ¿cómo estás? Desde Quito, también noticias importantes que compartir en este noticiero, como de costumbre. Así es, Andrés, amigos, muy buenos días, gracias por estar en nuestra sintonía. Tenemos importantes noticias, no se despeguen de nuestra señal porque empezamos de inmediato. Y le contamos justamente que una embarcación que transportaba cerca de media tonelada de droga fue incautada por agentes de inteligencia en alta mar en la provincia de Manabí. Los 24 sacos de yute incautados dentro de una lancha en el que en su interior contenían un cargamento de bloques tipo ladrillo envuelto con cinta de embalaje fueron encontrados frente a las costas manabitas. Aproximadamente a 180 millas de Manta a la altura de Pedernales. Agentes de inteligencia de la Armada y Policía Nacional trasladaron la droga hasta el puerto de Manta, custodiada por los guardacostas, para que en presencia del fiscal se realice la prueba de campo. Dio como positivo cocaína. Esta lancha se encontraba de forma clandestina en las costas manabitas. Al momento de ser abordada por los agentes de antinarcóticos, ellos detectaron algunas irregularidades. En la matrícula fue borrada de la embarcación. La narcolancha que transportaba la media tonelada de droga en una embarcación tipo 850, propulsada con 2 motores fuera de borda, para así poder movilizar la sustancia de forma rápida. También existieron personas detenidas en este operativo. El día de ayer en la noche se hizo la detención. Pero como le digo, eso es un trabajo de inteligencia que se llevó a cabo varios días atrás. Hay 2 aprendidos, son mantenses, son de aquí. ¿Qué delito fiscal? Obviamente transporte de sustancias estupefacientes. También se conoció que dentro de la embarcación se encontraba una boya satelital, que es muy frecuente su uso para la localización de la droga al momento de ser entregada y pueda trasladarse a otros países. Justamente para que sea localizada por otro tipo de embarcación y continúe su transporte a su puerto de destino. Desde la provincia de Manabí informó Marcelo Ruiz, TC Televisión. 4 presuntos integrantes de la banda de los Tiguerones fueron capturados en Esmeraldas. Durante la redada policial se decomisó 4 armas de fuego y también 130 kilos de droga. Como resultado de un intenso trabajo investigativo, los agentes de la Unidad de Inteligencia Antidelincuencial, en coordinación con la Fiscalía y respaldados por efectivos del Grupo de Intervención y Rescate, allanaron varios domicilios en la provincia de Esmeraldas para capturar a los integrantes de la banda de los Tiguerones, quienes serían los responsables de diversos delitos, tales como secuestros, extorsiones, intimidaciones, tráfico de drogas, porte y tenencia de armas de fuego. En las casas allanadas, los agentes de la UNIAD decomisaron 4 armas de fuego, 2 alimentadoras, 11 municiones, carros, dinero en efectivo, así como 130 kilos de droga, presumiblemente marihuana, que eran transportados desde la frontera norte hacia algún punto de la costa ecuatoriana. Durante la redada policial, denominada Victoria 1262, fueron capturados 4 sujetos, uno de ellos con antecedentes penales, quienes serían parte de esta banda denominada de los Tiguerones, que atemorizaba a sus víctimas enviando textos impresos amenazantes, fingiendo ser integrantes del cártel mexicano Jalisco Nueva Generación, para exigir el pago de grandes cantidades de dinero a cambio de no atentar contra sus vidas y las de sus familiares. La banda de los Tiguerones sería la responsable de varias muertes violentas, principalmente contra integrantes de las bandas de los Patones, los Templados y los Lagartos, con las que disputan el territorio y las rutas para el tráfico de grandes cargamentos de droga de bandas de narcotráfico internacional a gran escala. También serían los responsables de las últimas muertes violentas registradas en la cárcel de Esmeraldas, donde han pretendido tener el control total de los internos de este centro de rehabilitación social. Leonardo Flores, TC Televisión. Los beneficios para Ecuador de la firma del acuerdo en primera fase con los Estados Unidos, se los contamos enseguida. Estará con nosotros en los estudios el ministro de la Producción, Iván Ontaneda, enseguida en el noticiero.
Gracias por seguir con nosotros. Nos acompaña esta mañana el ministro de la Producción, Iván Ontaneda, para hablar sobre los efectos para el Ecuador, para su comercio, para su sector productivo, tras este acuerdo en primera fase logrado con acuerdo comercial con los Estados Unidos. Ministro, ¿cómo está? Buen día. Andrés, buenos días. Un saludo para ti y para todo el país que nos ve el día de hoy. ¿Cómo se posiciona Ecuador frente a los Estados Unidos y frente al mercado internacional este acuerdo de primera fase logrado con los Estados Unidos? Estados Unidos representa históricamente nuestro principal socio y aliado, no solo comercial, estratégico en la región y en el mundo. Estados Unidos es un país que tiene más de 300 millones de habitantes con un alto poder adquisitivo. A este mercado, Ecuador le vende más de 500 productos que están de una canasta diversa en la exportación no petrolera. No solamente representan productos tradicionales como lo es el camarón, la pesca, las flores ecuatorianas, entre otros productos reconocidos a nivel mundial, sino que también nos representa la madera, los textiles, productos elaborados, alimentos, servicios y tecnología. Yo creo que Estados Unidos es el mercado natural, no solo para el Ecuador, sino para todos los países del mundo. Tener un acuerdo comercial, estar ya en la mesa de negociaciones, definitivamente es un hito histórico que el Ecuador hoy lo ha conseguido. ¿Este acuerdo comercial en primera fase, ministro, reemplaza la renovación progresiva de las preferencias arancelarias para liberarlos año a año o 2 años, que es lo que ha intentado hacer Ecuador, lo que tiene que hacer para renovar estas preferencias? ¿Las deja de lado? El inversionista y los sectores productivos necesitan certeza y certidumbre para invertir. La inversión trae fuentes de empleo y obviamente amplía el espectro de trabajo para los ecuatorianos. El Ecuador cada 2 años debe tocar la puerta a Estados Unidos solicitando preferencias arancelarias. ¿Qué son las preferencias arancelarias? Es un sistema para evitar que nuestros productos que ingresan al mercado norteamericano paguen aranceles. ¿Por qué? Porque nuestros vecinos, por poner Perú y Colombia, no pagan aranceles. El Ecuador paga aranceles, entonces necesitamos acceder y tocar la puerta cada 2 años, y justamente este año, el 31 de diciembre, vencen esas preferencias arancelarias, y esas preferencias casi siempre no son renovadas de manera automática, generando mucha incertidumbre y preocupación en los sectores productivos, en las empresas y en los trabajadores. Este acuerdo no reemplaza, este acuerdo en primera fase no reemplaza las preferencias arancelarias todavía, porque es un acuerdo de 4 capítulos que se enmarca en la facilitación del comercio, en la simplificación del comercio. Tratamos temas de facilitación para las pymes, para las MIPYMES, y obviamente en temas de corrupción aplicados al comercio. Sin embargo, este acuerdo es la llave, es la puerta principal para negociar en el futuro inmediato acceso a mercados en donde se va a tocar ya temas arancelarios, y esos son motivos ya de próximas negociaciones. Y en efectos prácticos dentro de esta primera fase para esos 1.400 productos y centenar de productores que ingresan al mercado estadounidense, ¿qué significa? ¿Qué beneficios representa en este momento? De manera inmediata, Andrés, hablar de facilitación del comercio, hablar de simplificación de trámites, significa que la empresa y el productor que hoy ya participa en este intercambio comercial, los productores que hoy venden a Estados Unidos, se beneficiarán de hasta un 15% de la simplificación de trámites. ¿Qué significa esto? Los costos de producción, la competitividad, Andrés. Esto va a la vena del productor, y de esa forma podrán incluso aumentar su participación. Tenemos estudios que lograremos un crecimiento importante porcentual de estos productos que ya están en el mercado norteamericano. ¿Este acuerdo dependerá, o la ratificación de este acuerdo dependerá del nuevo gobierno en Ecuador o del nuevo gobierno también en los Estados Unidos? ¿Qué fase de transición se tiene que vivir y qué garantías existe de que esto se cumpla, que se continúe? Andrés, este es un paso histórico, importante. El trabajo no termina aquí. Debemos seguir y continuar acercando y fortaleciendo esta relación con nuestro principal socio comercial. Obviamente el respaldo político del presidente Moreno, del presidente Trump, ha sido importantísimo para llegar a esta etapa. Sin embargo, el acuerdo de primera fase, debo decirlo que desde el lado norteamericano es una potestad del USTR, no necesita pasar por el Congreso norteamericano. Lo que sí necesitamos, y ya estamos trabajando, es en el cabildeo con el nuevo Congreso, correcto, para que ese Congreso apruebe la
apertura y la entrada hacia la ampliación de ese nuevo acuerdo. Del lado ecuatoriano, obviamente, necesitamos legalmente y constitucionalmente, hemos hecho las consultas para la Corte Constitucional que apruebe y que entienda lo que significa esta negociación y este acuerdo ahora dado en primera fase. ¿La Corte Constitucional deberá hacer observaciones, ratificarlo o negarlo? Correcto, la Corte Constitucional es el ente jurídico legal aquí en el país que tiene la potestad de aprobar o negar el acuerdo. Gracias, ministro, por acompañarnos esta mañana y hablarnos de este acuerdo entre Ecuador y los Estados Unidos, ya vigente. Sí, definitivamente es una oportunidad, Andrés. Los ecuatorianos queremos oportunidades, el ecuatoriano necesita fuentes de empleo y la fuente de empleo está evidenciado que vienen del sector productivo privado. Hoy el sector turístico, la agroindustria, el campo, el sector industrial, todos estos sectores necesitan herramientas y los acuerdos comerciales, la agenda comercial que hoy trabajamos desde el gobierno apunta hacia ese sentido. Gracias, ministro. Un buen día para usted. Buen día. Vamos a la pausa, venimos con más noticias enseguida en el noticiero. Excelente. Gracias por continuar en nuestra sintonía. Les recordamos que este noticiero es retransmitido por Radio Positiva 860 AM en Quito. Siete de la mañana con 24 minutos. Le contamos que Alcibiades Onofre se encuentra en este momento en el Consejo Nacional Electoral al norte de Quito para darnos más detalles de la situación del movimiento Justicia Social y precisamente de la candidatura presidencial de Álvaro Noboa. Te escuchamos. Así es, son 7 de la mañana con 24 minutos y hay más incertidumbres que certezas según los miembros de Justicia Social, el movimiento que apadrina a Álvaro Noboa justamente para llevarlo posiblemente o tal vez en la incertidumbre, como les volvemos a reiterar, a la presidencia de la República como candidato, y eso que anoche la resolución del Consejo Nacional Electoral provocó disturbios, y es que el Consejo Nacional Electoral remite a la Corte Constitucional que resuelva el conflicto de competencias entre esta institución y también el contencioso electoral. Tenemos un resumen de la jornada a continuación. Luego de 3 intentos fallidos, la sesión se instaló. Sin embargo, los consejeros no resolvieron la situación del movimiento Justicia Social que busca candidatizar a Álvaro Noboa, sino que aprobaron una resolución para que sea la Corte Constitucional la que dirima un supuesto conflicto de competencias entre el Consejo Nacional Electoral y el Tribunal Contencioso Electoral. Únicamente el dictamen de la Corte Constitucional sobre el conflicto de competencias resolverá de manera terminante este impasse jurídico en el caso de Justicia Social. Y es que la mayoría de vocales del CNE no están de acuerdo con el auto de ejecución del contencioso electoral que dispone al movimiento Justicia Social realizar procesos de democracia interna y calificación, conferir plazos para la inscripción de candidaturas en donde no lo ha hecho y su respectivo proceso para su calificación. Por esto, la resolución también solicita al contencioso electoral que lo revoque. Los conflictos de competencia que surjan entre el Consejo Nacional Electoral y el Tribunal Contencioso Electoral, que no sean resueltos con el acuerdo de las partes, se someterán a conocimiento de la Corte Constitucional. Al tiempo que constituye una clara intromisión en las competencias exclusivas del Consejo Nacional Electoral. Esta resolución fue propuesta por el consejero Luis Verde Soto, apoyada por 3 consejeros y con la abstención de la vocal Estela Acero. Y enfatizo, en ningún caso, de acuerdo a afectos o desafectos por candidato alguno, mi voto es a favor. Las sentencias y resoluciones que dicte el tribunal constituirán jurisprudencia y serán de última instancia e inmediato cumplimiento. Además de que esto puede dilatar el proceso electoral, me abstengo de votar. De su lado, la representante de Justicia Social, Silka Sánchez, dijo que tomará medidas. Vamos a presentar una denuncia por infracción electoral cuya sanción es la destitución de los
consejeros. Esto ocurre pese a que el Consejo Nacional Electoral preveía iniciar con la impresión de papeletas este martes 15 de diciembre. Hasta ahora están en firme los binomios presidenciales de 17 organizaciones. Solo faltaría una. Fabiola Santana, TC Televisión. Así es, precisamente luego de esta resolución, los simpatizantes del Movimiento Justicia Social protagonizaron aquí en los exteriores del Consejo Nacional Electoral varios disturbios, se enfrentaron contra la policía, pues se apostaron en esta puerta, en el portón de aquí, si me ayudan por favor paneando acá, en este portón por donde salen los vehículos oficiales de los consejeros, no les permitían la salida de ellos, bloquearon por completo este acceso y la policía tuvo que inmediatamente actuar con el tanque, un tanque que roció agua sobre los manifestantes porque ellos estaban justamente con ese tipo de armas contundentes decimos porque son piedras que lanzaban en contra de los uniformados. Durante muchos días han estado aquí los simpatizantes del Movimiento Justicia Social provocando ruidos con las bubucelas, partes de estos implementos con los que ellos estaban acá participando de las protestas para que se acepte su candidato. Estaban por acá regados temprano, muy temprano, los miembros de Maceo, la empresa de limpieza, de saneamiento de aquí de Quito, estuvieron recolectando todos los desperdicios que dejaron estas protestas en este sector. También los habitantes se han quejado justamente por la seguridad de ellos al momento de transitar por esta zona que ayer se vio involucrada en un conflicto. Y hasta el momento, como vemos, se ha resguardado un poco más la seguridad para poder evitar mayores inconvenientes sobre este tema. Les vamos a reiterar que en este momento también ayer se produjeron estos incidentes por parte de los integrantes del Movimiento Justicia Social al no haber conocido si se resolvía o no el futuro de la candidatura de su, obviamente, representante Álvaro Noboa a la presidencia de la República. Hasta aquí con nuestro informe. Vamos a hacer una pausa comercial, pero regresamos después de eso con más información en el noticiero. Gracias por continuar en nuestra sintonía. Seguimos informando. Preste mucha atención. Le contamos que los integrantes de la Comisión Legislativa de Participación Ciudadana pidieron al presidente de la Asamblea, César Litardo, que dé paso a la votación de la ley de extinción de dominio. Esto porque el Parlamento suspenderá sus actividades este martes por el inicio del receso legislativo y después empezará la campaña electoral. El salón plenario de la Asamblea Nacional continuará así durante el 2020. Los asambleístas se van de receso legislativo, en medio de pugnas internas. Ahora porque no existe convocatoria para someter a votación la ley de extinción de dominio. Es decir, está en veremos su aprobación este año. Esta Asamblea Nacional no puede salir de vacancia mientras no se realice la votación de la ley de extinción de dominio. Ya no hay ningún argumento. Yo no voy a aceptar ningún cambio. Con un nivel de aprobación de entre el 2 y el 4%, los legisladores se van de vacaciones. Algunos no retornarán a sus curules hasta después de la campaña electoral, pues buscan la reelección. La ley de extinción de dominio, que plantea mecanismos para recuperar bienes producto de la corrupción, es tan solo uno de los temas pendientes. Estas son jugarretas de los grupos que sin duda hacen que sus hechos no tengan nada que ver con su discurso. Héctor Muñoz, asambleísta independiente, es crítico con el trabajo del Parlamento. Habla de otros temas que con dificultad serán resueltos este año. Una propuesta que presenté yo justamente para luchar contra el contrabando, que me parece que es fundamental que se lo trate de forma inmediata. Sin embargo, el presidente de la Asamblea Nacional, César Litardo, anticipó que buscará la forma de que se concrete este martes la votación de la ley de extinción de dominio y también la ley anticorrupción. No tiene solo que ver con temas legislativos. Tiene también que ver con que el ciudadano y todos entendamos que la lucha contra la corrupción es un tema integral de la sociedad. A partir del miércoles se cierra el trabajo legislativo 2020. Una asamblea polarizada, cuestionada, pero que sin embargo fue la primera en la región en sesionar de forma virtual cuando llegó la pandemia. Cristian Hidalgo, TC Televisión.
Más de 26 millones de dólares es el perjuicio económico que dejó en Machala la administración del exalcalde Carlos Falqués Aguilar, según un examen especial de la Contraloría. Entre las irregularidades están haber contratado personal no calificado o haber pagado a un consorcio por obtener la información de los predios del cantón para un proyecto que no se ejecutó. Emilio Zamora investiga el caso, nos cuenta más. Esta vez, la Contraloría puso la lupa en la alcaldía de Machala en el periodo 2014-2019, cuando la máxima autoridad era Carlos Falqués Aguilar. Las obras que nosotros estamos emprendiendo. En la auditoría externa se hacen varias conclusiones frente al manejo de más de 26 millones de dólares. El documento, que tiene 153 páginas, se refiere a 8 procesos de contratación de bienes y servicios, 6 contratos de obras de consultorías y a 122 contratos por ínfima cuantía, es decir, firmas cuyo valor es de al menos $7.000. Todo esto fue examinado. En cuanto a las obras o proyectos grandes e inconclusos, está el de haber pagado más de $4 millones por obtener la información catastral, es decir, conocer cuántos predios hay en el cantón para tener esos datos que permiten crecer de forma ordenada, pero esto no ocurrió. La construcción de la terminal terrestre de Machala también tuvo objeciones. Según la Contraloría, los estudios estaban incompletos. Además, se tuvo que hacer un reajuste en su valor, que era de $17 millones, y hubo un incremento de $96.000. Y así, la lista de conclusiones del organismo de control continúa. Nosotros buscamos la versión del exalcalde de Machala, Carlos Falqués Aguilar, para preguntarle sobre lo que ha detectado la Contraloría. Sin embargo, él nos manifestó que por ahora sobre el tema no va a referirse. El informe también revela que se pagaron más de $500.000 a un personal que no estaba capacitado para ejercer como directores, coordinadores y jefes departamentales en el municipio de Machala, que en ese entonces, 2014-2019, era social cristiano. Emilio Zamora, TC Televisión. Más noticias esta mañana. Sacapintas fueron detenidos en Machachi, provincia de Pichincha, después de golpear y robar $25.000 a una mujer que retiró el dinero de una entidad bancaria. El patrullaje preventivo permitió a los agentes detectar un robo en proceso, por lo que se alertó a grupos especiales que ejecutaron un operativo en las principales calles de Machachi, que posibilitó la captura de los sacapintas. El modus operandi era identificar a sus víctimas en las afueras de las agencias bancarias para posterior interceptarlas y someter bajo amenazas e intimidación con armas de fuego. $25.000 consiguieron robar los 6 delincuentes que usaban 2 taxis para movilizarse. 2 armas de fuego tenían en su poder. Hieren a una persona, es decir, a la persona que estaba transportando los valores. 4 de los 6 aprehendidos registran antecedentes y procesos judiciales. Todos son ecuatorianos. Se investiga su participación en otros delitos. Dentro de los indicios que podemos mencionar, tenemos 2 vehículos retenidos, 2 armas de fuego, $25.000. La víctima del robo se recupera en una casa de salud. Los delincuentes la golpearon con las armas en la cabeza. La policía recuerda que ofrece el servicio de traslado de valores para evitar hechos similares. Fernando Escurra, TC Televisión. 7 de la mañana con 44 minutos. En otro hecho delictivo, un hombre y una mujer fueron capturados por la UNACE en el sur de Guayaquil, acusados del delito de extorsión. El sujeto de 34 años, identificado como Eric Eduardo Játiva Coello, quien registraba 4 detenciones por robo, tenencia de armas y también posesión de drogas, había hecho llamadas amenazantes a un comerciante a quien le exigía el pago de $5.000 para no atentar contra su vida y la de su familia. Durante la redada policial denominada Siglo 92, ejecutada en la cooperativa Siete Lagos, los agentes capturaron a la pareja y decomisaron además dinero en efectivo, así como un teléfono celular. Bueno, atentos a lo que nos relatan la siguiente modalidad de robo de carros que fue detectada en Quito. Los delincuentes usan inhibidores de señal de control remoto para evitar que se cierren las puertas de los autos.
El video se registró en Conocoto, ocurrió este fin de semana y muestra cómo operan dos delincuentes para robar en carros parqueados en la vía pública. Al parecer usan un inhibidor de señal o simplemente usan las manos justo cuando la dueña oprime el control remoto para poner el seguro en sus puertas. Mientras que un cómplice vigila que la dueña del carro no salga, el ladrón ingresa al auto y se lleva objetos de valor. El video estaría en manos de la policía, que trabaja en la identificación de los sospechosos. Mientras tanto, a tener cuidado con esta modalidad y cerciorarse que estén cerradas las puertas antes de dejar el auto en la calle. Fernando Escurra, TC Televisión. Parece que este drama continúa y que no tiene fin, el de los femicidios. En el cantón San Lorenzo, provincia de Esmeraldas, ocurrió otro. La víctima fue identificada como Juliana Cortés Montaño, de 34 años de edad. El protagonista del hecho fue su pareja, que le disparó en varias ocasiones y luego se quitó la vida. Y en lo que va del año se han registrado 116 femicidios en el país. Estos casos han generado preocupación, malestar, dolor, indignado a muchos en el país. Y esas son las acciones que se tienen que corregir. Sobre este tema, la policía también, estos temas, busca al hombre que mató a su expareja en Milagro, provincia del Guayas. Los restos fueron sepultados y la familia espera se lo detenga. La familia de Flor del Rocío Valle Altamirano llora la ausencia del ser querido, sobre todo por la forma tan abrupta, cruel y salvaje en que desapareció. Un día después de perder la vida a manos de su propio conviviente y padre de sus 3 hijos, la mujer de 33 años será despedida por una multitud en medio del dolor y la impotencia. No fue acompañándome el dolor. Mi sobrina. Flor del Rocío fue asesinada luego de las múltiples heridas de cuchillo que laceraron y desgarraron su cuerpo. Hay que cuidarnos nosotras las mujeres, porque de verdad muchos hombres están maltratando a las mujeres. Un caso que está dentro de la cifra de 115 femicidios en el Ecuador, ocurrido en el norte del cantón Milagro, en la provincia del Guayas. Dando el último adiós a ella y esperando que después de Dios sea capturado el maldito. Más allá de la fría estadística, se vive un nuevo repunte de la extrema violencia de género. El año pasado, 106 mujeres fueron violentamente asesinadas por razones de género. El asesino de Flor del Rocío está identificado como Jimmy Paul Romero Morán. Huyó para no rendir cuentas ante la justicia. José Luis Calderón, TC Televisión. 116 femicidios en el país. Estos casos siguen generando indignación nacional de parte de cada una de las familias, de parte de cada una de las comunidades, a seguir alertando, y de parte de los organismos de justicia a seguir aplicando la ley. Vamos a la pausa, tenemos información internacional porque Canadá también empezó la vacunación a sus ciudadanos. Sagia nos cuenta eso y más en instantes. Muy buenos días, noticias del mundo, amigos televidentes. De inmediato, ¿qué sucede en Canadá? Allá ya iniciaron el proceso de vacunación contra el COVID-19. Una habitante de Quebec de 89 años de edad se convirtió en una de las primeras en ser inmunizada. Veamos. Canadá arrancó con la vacunación contra la COVID-19. Una cuidadora de ancianos en Toronto y una octogenaria de Quebec se convirtieron el lunes en las primeras personas en recibir la inmunización contra el nuevo coronavirus en el país. En las calles se percibía optimismo por la llegada de la vacuna.
Es fantástico porque ojalá podamos deshacernos del COVID o de sus efectos perjudiciales de alguna manera. El primer ministro canadiense Justin Trudeau celebró la buena noticia, pero recordó en su cuenta de Twitter que la lucha contra la pandemia no ha terminado. Canadá recibió el domingo el primer lote de la vacuna Pfizer-BioNTech y según el plan, el resto de las provincias estarán en posición de administrar las vacunas en los próximos días. Canadá obtendrá 249,000 dosis de la vacuna este mes y encargó 20 millones de vacunas de Pfizer-BioNTech cuando aún estaba en fase de desarrollo, con la posibilidad de adquirir 56 millones de dosis adicionales. El producto, que demostró una eficacia del 95% en los ensayos clínicos, se administra en 2 dosis con 21 días de intervalo. Canadá registra más de 460,000 casos de coronavirus y supera los 13,400 fallecidos desde el inicio de la pandemia. Muchísimos sentimientos encontrados en Canadá y como las autoridades canadienses lo indicaron, se convirtió en un momento histórico el inicio de este proceso de vacunación contra la COVID-19. Cambiamos totalmente de tema para contarles que la reina Leticia de España arribó a Honduras para liderar la entrega de 120 toneladas de ayuda humanitaria a personas afectadas por el paso de los huracanes ETA e Iota en noviembre. La reina Leticia de España llegó el lunes a Honduras para liderar la entrega de 120 toneladas de ayuda para las personas afectadas por el paso de los huracanes Iota y ETA. Es el primer viaje que realiza la monarca consorte desde que comenzó la pandemia de COVID-19. La reina aterrizó pasadas las 2 de la tarde en el Aeropuerto Internacional de La Ceiba, departamento de Atlántida, en el norte de Honduras. Casada con el rey Felipe VI, Leticia fue recibida por el canciller hondureño Lisandro Rosales, autoridades locales y funcionarios diplomáticos españoles acreditados en el país. Entre la ayuda también se encuentran cientos de pruebas de diagnóstico rápido para el COVID-19. La agenda de Leticia en Honduras hasta el 15 de diciembre contempla un encuentro con autoridades, además de visitas a una escuela y un albergue en zonas afectadas del Valle de Sula. Casi un centenar de personas fallecieron en el país tras el paso en la primera quincena de noviembre de los 2 ciclones. En otro tema les contamos a continuación que un eclipse total de sol oscureció los cielos del sur de Chile y también de Argentina. Veamos los detalles. La noche cayó al sur de Chile y Argentina hacia la 1 de la tarde, hora local de este lunes, por un eclipse total de sol que conmovió a miles de personas. A 800 kilómetros al sur de Santiago se vivió la oscuridad total. A pesar de las nubes, viento y lluvia, en el momento del eclipse se abrió un círculo en el cielo y se pudo ver el sol. Algo único, la verdad, porque se despejó justo, un milagro casi, y todos fuimos afortunados de verlo. Pese a las restricciones de movilidad para evitar la propagación de los contagios de coronavirus, unos 300.000 turistas se movilizaron hasta el sur de esta nación para poder ver en vivo el momento en el que la luna, el sol y la tierra quedaron alineados. En el sur de Argentina, el eclipse se vivió también con emoción. En un campamento se reunieron varias familias y extranjeros que tuvieron que llenar muchos documentos, hacerse al menos 3 pruebas de COVID-19 y contratar seguros médicos para poder viajar a presenciar el eclipse. Los indígenas mapuches, primeros habitantes de Chile y Argentina, ven en el eclipse el fin de una era y dicen que cuando la luna cubre el sol, a veces el mensaje es negativo, pero también de equilibrio. Algunos mapuches atribuyen los cambios sociales y políticos que sacudieron a Chile desde octubre del 2019 al eclipse total de sol que se vio el 2 de julio de este año. David Ruiz, TC Televisión. Definitivamente qué privilegio poder observarlo. Maravilloso espectáculo. Hasta aquí las noticias del mundo, pero Andrés continúa con más información del ámbito nacional. Andrés. Así es, Agia, un buen día para ti y tenemos más noticias con Carla Santana a esta hora porque tiene un adelanto de lo que veremos en instantes sobre una acción para contrarrestar no solamente actos delictivos, sino también la violencia a la que están expuestos agentes metropolitanos y agentes de la Autoridad de Tránsito Municipal. En diferentes circunstancias hemos visto a lo largo de las últimas semanas, meses y años inclusive las agresiones de las que son víctimas los agentes de la Autoridad de Tránsito Municipal cuando quieren imponer el orden y la ley y también los agentes metropolitanos en alguna medida. Vamos a ver qué nos cuenta Carla Santana a esta hora o lo repasamos luego de la pausa.
Bien, estamos alistando el contacto con Carla en instantes. Lo entregará en detalle. Acompáñenos. Gracias, Vito. Como siempre, un muy buen día. Tenemos más noticias y como les decíamos, con Carla Santana. En Exteriores tiene una actividad relacionada a la entrega de botones de pánico, botones de auxilio para agentes de la Autoridad de Tránsito Municipal y agentes metropolitanos. Ojalá y esto también vaya en doble vía para beneficio de los agentes y del ciudadano. Cuéntanos, Carla, sobre esto. Así es, Andrés, también hablaremos, buenos días, sobre las sanciones de estas personas que faltan el respeto a la autoridad. Pero como tú lo mencionabas, pues luego de estas acciones en contra del personal femenino de la ATM y de otros agentes también de la Policía Metropolitana, el día de hoy se van a entregar 170 botones de auxilio. Justamente vamos a conversar con el doctor de la gerente general de la ATM, Vicente Tallano. Muy buenos días. ¿Cómo va a funcionar este botón de pánico? Bueno, buenos días. Lamentablemente el maltrato a nuestros oficiales en calle es recurrente. Decidimos entregarle a todas las que hacen trabajo operativo 174 botones de pánico, más 10 adicionales a las agentes de control metropolitano que también hacen trabajo en calle, precisamente para que cuando se encuentren ante una situación hostil puedan activar con una sola pulsación, inmediatamente tengan contacto con el centro de monitoreo del ECU 911 y reciban asistencia de la Policía Nacional o del efectivo de la ATM más cercano. ¿Qué va a pasar también con las sanciones de estos usuarios que faltan el respeto a la autoridad de tránsito que está en las calles y, como sabemos, expuestas? Nosotros en Guayaquil no vamos a tolerar maltrato a la mujer y menos a un efectivo del ATM. A título personal, yo comparecí en el último hecho de hace un mes en Urdesa. Hemos presentado la acusación particular, vamos a ir a la audiencia y vamos a exigir todo el rigor de la ley y un llamado a las autoridades de justicia. Esos hechos no se pueden quedar en la impunidad. Ese maltratador probado porque fue un delito flagrante tiene que ser sentenciado. No sentenciarlo sería un muy mal precedente para la autoridad, pero sobre todo para la mujer, no del ATM, sino de Guayaquil. Perfecto. También van a ser entregadas estos botones a las agentes de la Policía Metropolitana, ¿no? Sí, efectivamente, mujeres que también realizan un trabajo durísimo en los mercados, en la bahía y en las calles. La mujer merece respeto, pero también esto es una jornada de capacitación para que ellas tengan insumos para manejarse ante una situación hostil, pero fundamentalmente para que también estén conscientes de lo valiosa que son en su trabajo y en su vida diaria. Perfecto, muchísimas gracias. Y bueno, yo también quisiera conversar con estas agentes que están en la calle pues día a día. ¿Cómo están? Bien, buenos días, estamos en vivo y en directo. Estas acciones definitivamente respaldan su trabajo, ¿no? Así es, nos respaldan mucho, al menos a nosotros que nos encontramos en el área operativa, nos encontramos en la calle, nos respaldan mucho. Por lo general se suscitan estos eventos de falta de respeto cuando ustedes están con un usuario, sobre todo hombres. Sí, sí ha suscitado con algunas compañeras. La verdad yo no he tenido la oportunidad de tener esos inconvenientes, pero ahora con este respaldo que nos van a dar es una ayuda bastante conveniente. Sabemos también que ellas van a tener asesoría legal para que puedan saber las situaciones cuando se enfrentan a esto y que definitivamente la justicia pues también haga que se respete su integridad como agentes de tránsito. Andrés, ¿tú tienes alguna consulta? Nosotros igual estamos esperando a la alcaldesa de Guayaquil, que va a estar en pocos minutos, y más adelante tendremos mucha más información para ustedes. Sí, por supuesto, Carla, para que nos cuentes un poco más en detalle con la autoridad, si es que ya se lo puede difundir este mecanismo operativo. ¿Cómo será el accionar de este botón de pánico? ¿Será a través del teléfono celular, un dispositivo especial que tengan los agentes? Y también si servirá eventualmente para alertar sobre algún acto delictivo que se presente en la zona donde están presentes los agentes. Bueno, te puedo adelantar que también hablábamos con el gerente de la ATM y nos decía que este botón de pánico también va a ser utilizado por las usuarias, mujeres que están en un momento de alerta, en un momento de emergencia. Lo van a poder... Nosotros acá estamos en busca también de esta información porque, como te comentaba, está en pocos minutos, va a iniciar este evento. Estamos esperando también a la alcaldesa para que nos pueda explicar un poco más cómo va a funcionar este botón de pánico. Así que las personas que estén en un riesgo, en un momento de emergencia, también lo van a poder hacer. Como te mencionaba, en pocos minutos vamos a tener esa respuesta para poder decirles a las personas que están en un momento de emergencia que pueden hacer uso de este botón de auxilio. Nosotros estamos por acá, nos quedamos con más información más adelante. Sin embargo, pues Gisela tiene más información en el noticiero. Buen día.
Buen día para ti también. Muchísimas gracias por el detalle de esa información. Y les contamos en otro tema que las empresas aéreas se organizan para traer las 18 millones de vacunas contra el coronavirus. La primera dosis se prevé que llegue en el mes de enero. Los aeropuertos de Quito y de Guayaquil también implementan medidas para poder recibir la carga. Los aeropuertos de Quito y Guayaquil se alistan para recibir las primeras vacunas para COVID-19. A la capital llegarían la mayor cantidad de dosis. Existe ya mucha experiencia en el manejo de cadena de frío. Para algunas de las vacunas que vendrían se requerirá hielo seco o temperaturas de menos 10 grados centígrados, parámetros que ya manejan los aeropuertos. También otros aeropuertos del país, principalmente Guayaquil, también recibirá esta mercadería. En Quito, al momento, se trabaja en el centro logístico de carga para adecuar los cuartos de congelamiento que deben alcanzar los menos 70 grados centígrados para almacenar la vacuna de Pfizer. Al momento alcanza menos 30 grados. Para inmunizar a la población, Ecuador necesitaría 18 millones de vacunas. Eso implicaría llenar de 9 a 18 aviones cargueros. Pero pensemos en que las vacunas no van a llegar todas en un solo embarque, sino que esto va a ser durante todo el año. Por su parte, algunas de las aerolíneas que operan en el país han puesto a disposición del gobierno nacional a sus aviones de carga e incluso de pasajeros para transportar las vacunas desde este aeropuerto a las diferentes ciudades del país. Sin duda, Galápagos va a ser por vía aérea. Y dependiendo de las ciudades hay que ver cómo se va a distribuir a cada una de ellas. Los aviones y los camiones de carga también tienen listos sus sistemas de refrigeración para distribución interna de la vacuna. A nivel mundial, la distribución de las vacunas es el reto logístico más grande de la historia de las aerolíneas. Se estima que más de 15.000 millones de dosis deberán ser distribuidas en el planeta. Isaías Cruz, TC Televisión. En Quito se realizó el Gabinete Sectorial de Seguridad con la participación de los ministros Osvaldo Jarrín de Defensa, Patricio Pazmiño de Gobierno, también el director del Servicio de Gestión de Riesgos, Rommel Salazar. Uno de los temas abordados fue la polémica propuesta del asambleísta Esteban Torres relacionada a permitir el porte de armas a civiles. El ministro de Defensa dijo lo siguiente sobre el tema. Que tanto la posesión y el porte están en funcionamiento, pero queremos conocer en detalle para que se tomen las decisiones, se discuta sobre el tema. El Ministerio de Gobierno hace sus planes flexibles, reajustables, actualizándoles de acuerdo a la situación que se va presentando. Entonces lo que queremos es conocer cómo se encuentran al momento, de tal manera que se pueda incrementar o reajustar, que ya es cuestión de los diferentes sectores que se comprometen con la seguridad ciudadana para tomar las decisiones y la ejecución. Tarde, en la Corte Nacional de Justicia se instaló la audiencia de casación en el caso de Carolina Astudillo, exsecretaria de Carlos Pareja Cordero, vinculado a un delito de lavado de activos en Petroecuador. Astudillo fue declarada inocente, pero la Fiscalía solicitó el recurso de casación para que se le aplique la sentencia original en su contra de 17 años de prisión. Pareja Cordero se encuentra prófugo de la justicia. Bueno, y continuamos con la preocupación por las consecuencias, diversas consecuencias provocadas por la pandemia. Entre esas, la lucha contra la desnutrición infantil a escala nacional. La crisis sanitaria habría provocado que la situación se agudice, como en otros casos también, pero en este puntualmente en menores que no tienen acceso a una alimentación adecuada. La Amazonía es el pulmón del planeta. Pero a pesar del verdor que reviste a este punto y la biodiversidad, hay un problema que se enraiza y que ataca a los más pequeños. Aquello nos llevó hasta el cantón Arajuno de la provincia de Pastaza, una localidad donde habitan indígenas Shuar, Quichua y Sibier. Está identificado, al igual que otros cantones de la Sierra Centro y costa ecuatoriana, como zona donde la desnutrición infantil crónica ha minado la salud de muchos niños. ¿Pero por qué? En zona Achuar, en Shuar, cuando hay carne, le da desayuno, almuerzo, merienda. Y cuando no hay carne, solo le da chicha
a sus hijitos. Pero mayormente donde repercuten sus efectos son en zonas aisladas como estas de la Amazonía ecuatoriana. Alrededor de 126.000 familias son las afectadas a nivel nacional. Ella de nacer mismo nació bien pequeñita, como desnutridita nació. Pastaza es una de las provincias con más extensión y distancia entre las comunidades al interior de la selva. Desde una de ellas proviene la shuar Susana. Su niña batalla con las complicaciones de salud originadas por la mala alimentación. La desnutrición infantil ha sido un problema en el Ecuador desde hace muchísimos años. Lamentablemente se atrasa el crecimiento si ya se vuelve algo crónico, pero también la parte intelectual, que eso a veces no lo vemos. No podemos esperar que el día de mañana tengamos tanta población que haga crecer al país si es que hoy por hoy no están bien alimentados y no van a aprender a hacer crecer a este país. En la costa ecuatoriana, los niveles de desnutrición son altos y siempre se la ve asociada a un niño bajo de peso. Pero esto no es así. Hasta el más robusto de ellos, que tiene una mala alimentación, puede ser desnutrido por comer alimentos que no alcanzan los valores nutricionales. Y de lo poco que tenemos, lo que se le puede dar es el desayuno al bebé, los bebés así es. Un verde cocinado, majado. Los niños deben de consumir al menos 2.500 calorías diarias, pero en algunos casos solo llegan a 300. La vicepresidenta de la República ejecuta un plan en 6 localidades más afectadas por la desnutrición. Que nuestro país es el segundo de América Latina y el Caribe en índices de nutrición crónica infantil. ¿Cuál es la prioridad de esa segmentación de los 6 cantones? Implementar una gestión de alto nivel. ¿Qué significa eso? Encontrar dónde está la oportunidad del Ecuador para darle un giro a esto. La desnutrición también desencadena enfermedades. ¿Y qué políticas se implementarán para reducir el impacto? En una segunda entrega lo conocerán. Alcibiades Onofre, TC Televisión. Después de la trágica muerte de la cadete ecuatoriana Erika Chico, el ISPOL ofrece a su familia cumplir con la entrega de las indemnizaciones y de la pensión de Montepío. En enero de 2019, la joven fue víctima de un atentado terrorista en la Escuela General de Policía de Bogotá, Colombia. 19 de enero de 2019, un atentado perpetrado por el ELN contra la Escuela de la Policía Francisco de Paula Santander en Bogotá, Colombia, cobró la vida de 9 personas, entre ellas la cadete ecuatoriana Erika Chico. En Colombia fue reconocida y post-mortem la ascendieron al grado de subteniente, al igual que en Ecuador, pero con una diferencia, que en el vecino país sus derechos fueron reconocidos y en el suyo. El trámite para que esto se diera fue una larga travesía, asegura su padre, debido a la burocracia y conflictos jurídicos en la interpretación del actual COESCOP y la Ley de Seguridad Social de la Policía. Con la nueva administración del ISPOL, esto llegará a feliz término. Hemos hecho las respectivas consultas, los informes jurídicos, para canalizar la decisión de reconocer estas prestaciones a esta familia. Las autoridades del ISPOL han dicho que a partir de enero de 2021 se estarían otorgando los reconocimientos de los derechos de la cadete ecuatoriana que fue víctima de la violencia en Colombia. Serán reconocidos los gastos funerarios, seguro de vida y también la pensión vitalicia que recibirá a su madre, doña Elizabeth Vallejo. Sí, se han preocupado de mi hija, que es lo que a mí más me ha dolido, que pensaba que la habían tenido en el olvido, pero no, veo que sí están con ella. El nombre de mi hija es el que está en juego, que mi hija siempre sea recordada por su lucha, por su entrega, por su capacidad que dio cuando estaba en la Policía Nacional. Soy un hombre muy agradecido. El general Juan Carlos Rueda, flamante director del ISPOL, señala que el COESCOP debería ser reformado, ya que en un futuro más aspirantes podrían ser perjudicados al no ser considerados por la ley como parte del orgánico policial. En esta ley, una vez que ha sido sancionada, no se califica como parte del orgánico a miles de policías aspirantes, a miles de cadetes, y solamente se reconoce su calidad de tales cuando ellos se han graduado. Sobre el caso de la cadete Chico, ya existe el pronunciamiento favorable de la Procuraduría General del Estado y ahora ya se resuelven solo trámites administrativos. Alcibiades Onofre, TC Televisión. Les contamos también que 2 policías, mientras patrullaban la 5ª etapa del recreo en el norte del Cantón Durán, fueron alertados por el esposo de una mujer que estaba a punto de dar a luz.
por lo que de inmediato acudieron a asistirla, a atender esta llamada de emergencia en la cooperativa 10 de enero, donde encontraron a Mayra Quispe, de 34 años, con fuertes dolores. Los uniformados, Manuel Guayla y Carlos Valareso, atendieron a la señora, puesto que su hijo estaba a punto de nacer. En cuestión de minutos el bebé nació. Con la ayuda de los policías, quienes de inmediato embarcaron a la mujer y a su hijo en un patrullero para trasladarla a un centro de salud. Oportuna intervención policial, que a veces se la juegan de médicos sin serlo. Tantas imágenes, de verdad. Conmovedoras. Bueno, con esto nos despedimos. Sí, realmente, Andrés, conmovedoras de verdad, ¿no? Y agradecida debe estar esta mujer con las autoridades que estuvieron ahí en el momento que más lo necesitaba. Aquí nos despedimos. Gracias por su amable sintonía. Una buena mañana para todos, para ti también, Andrés. Igualmente. Abrazos. Que estén bien.